Vámonos a FECODE. Mauricio, dígame una de las críticas que usted tenga muy presente que se hacen constantemente en contra de FECODE. En contra de FECODE, las protestas que realizan algunos de los maestros cuando dicen que tienen muchas prebendas, pero hay que entenderlos. A ver, Andrea, una de esas críticas que normalmente se le hace a FECODE y que se le venga de inmediato a la cabeza. Que a veces son tercos en las negociaciones y que no dan su brazo a torcer tan fácilmente. Desde los gobiernos se ha dicho eso. Yo le doy otra. A ver. Que adoctrinan los profesores de FECODE a los muchachos en las aulas. Vamos a ver qué nos dice el nuevo presidente del que es el sindicato, el gran sindicato que reúne a los profesores. Andrés, ¿quién es el nuevo presidente de FECODE? Respondo puntualmente, Juan Pablo. Domingo Ayala Espitia, eso fue el nombre que dio a conocer la Federación Colombiana de Educadores FECODE como nuevo presidente de este sindicato que, como ya ustedes bien comenta, da mucho de qué hablar a lo largo del país. Quizás es el sindicato más importante dentro de Colombia. Entonces, por eso a esta hora vamos a saludar al nuevo presidente de FECODE, presidente Domingo Ayala. Gracias por estar aquí en Sigue la W. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a la W por esta gran oportunidad para dirigirme al país, a la opinión pública, al magisterio. Somos una organización sindical histórica y desde luego tenemos unos principios muy claros. La defensa de la educación pública y desde luego la defensa de nuestros derechos, pero también articulamos nuestra lucha sindical con la lucha social y política porque somos de alguna manera educadores que vivimos en este país y tenemos derecho a pensar en un país de acuerdo a nuestros ideales. Presidente, para comenzar este sinfín de temas que tenemos para tratar con usted, yo quisiera preguntarle sobre a dónde voltear a mirar. ¿Qué es lo primero que usted va a priorizar? Porque si bien cuando se cambia de presidente comienzan a hacer un sondeo de qué priorizar, qué va primero. Desde su perspectiva, doctor Domingo Ayala, ¿qué es lo primero que usted va a priorizar para darle camino a FECODE? Bueno, lo primero que hemos priorizado por parte del Comité Ejecutivo de FECODE, que fue electo el 26 de mayo, es cómo nos conectamos con los grandes propósitos del país, porque hoy requerimos de grandes reformas. Por ejemplo, la financiación de la educación. Necesitamos que el gobierno atienda lo que hemos venido planteando de una financiación adecuada, no simplemente para la educación, sino para la salud, saneamiento básico y agua potable. Recordemos que nosotros iniciamos una gran lucha y hoy somos parte de este gran proceso de cambio con relación a la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos los artículos 356, 357 de la Constitución, que debían otorgar recursos suficientes para que podamos tener una educación de calidad suficiente, una educación que de alguna manera pueda responder a las necesidades y a la infraestructura, pero tenemos también una lógica de lucha que hemos venido planteando, es que la educación juega un papel importante en la transformación social, económica y política del país. Construir una sociedad del conocimiento necesitamos indiscutiblemente que el Estado atienda los requerimientos y no puede ser a través de las privatizaciones. Lo que necesitamos es que el Estado asuma como es lo que hemos venido planteando. Incluso hoy se discute, está en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que tiene que ver con una ley estatutaria que desarrolle el derecho a la educación, donde el Estado asuma en forma gratuita, universal, la responsabilidad de garantizarle la educación a todos, a los niños, a los jóvenes, porque esa es lo que hoy está planteando la sociedad y no simplemente plantearse elementos de privatizaciones que son los que nosotros hemos venido rechazando, porque el Estado está obligado de garantizar una educación de calidad para que todas y todos puedan acceder a ella. Pero venga, profesor, ahí es donde también hay que abrir la discusión. ¿Está cumpliendo el Estado con eso de garantizar una educación de calidad para todos los colombianos? Porque sí, puede haber unos colegios públicos u oficiales que efectivamente ofrecen una educación buena,
Pero ¿es esto esto es algo generalizado? ¿Esto es una educación que en realidad puede llegar a competir con los colegios privados? Porque sí, se está garantizando la educación, pero mire las pruebas PISA. ¿Calidad? ¿Ustedes están garantizando calidad? ¿El Estado está garantizando calidad, profesor? Bueno, esa es la responsabilidad que tiene que tener el Estado, y el Estado no puede, como dice uno, relegar esa responsabilidad, porque es el que puede garantizar una educación para todas y todos, porque los colegios privados, bueno, va a las personas que tienen los ingresos necesarios. Nosotros aquí no estamos diciendo que necesitamos enfrentarnos a la educación privada. Quien acceda a ella y tiene las condiciones, lo puede hacer. Lo que nosotros estamos diciendo es que el Estado tiene una responsabilidad. Como puede decirse, el padre tiene una responsabilidad sobre sus hijos y el Estado entonces tiene que proporcionar todos los recursos necesarios, porque mire la situación que se planteó en la Constitución del 91. Inició con la Ley 60 del 93, con recursos suficientes, pero recordemos que en el 2001 un acto legislativo en el gobierno de Pastrana prácticamente eliminó los recursos, creó una bolsa que no creció y a partir de ahí se generaron toda una serie de situaciones que generaron deterioro en lo que significa la educación pública, de tal manera que hoy que le estamos diciendo al Estado, al gobierno, que debe proporcionar, y por eso estamos planteando una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que se creó en ese acto legislativo 01 del 2001. Porque aquí uno no puede decir entonces es que la educación pública no responde a la calidad cuando se le ha quitado los recursos simplemente por la vía de la politiquería y la privatización, de implementar un modelo neoliberal que indiscutiblemente ha afectado y está afectando la educación, porque mire, en una situación muy sistemática. Entonces recortaron los recursos y después dicen, no, es que la educación pública no mejora la calidad. Presidente, de tal manera que perdóneme, esa es porque una es que gran ahí, discusión. en ese punto usted toca algo muy importante, usted habla de la politiquería, pero quiero hablar justamente de política, porque se llega a un gobierno al que muchos de sus colegas dentro de FECODE apoyaron, el gobierno del presidente Gustavo Petro, y hay mucha expectativa. Cuéntenos qué esperan ustedes del gobierno Petro respecto a una reforma, respecto a movilizaciones que ustedes les han hecho a otros gobiernos, pero que aquí ustedes pueden encontrar una voz que los escuche. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se puede esperar? No, nosotros estamos en un proceso de negociación de un pliego y ahí hay unos puntos cruciales que indiscutiblemente van a resolver en gran parte la crisis que hoy se tiene. Por ello, incluso nosotros estamos planteando una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que le devuelva los recursos a la educación, a la salud, al saneamiento básico y al agua potable, como lo planteó la Constitución en sus artículos originales 356 y 357. ¿Qué estamos diciendo en este proceso de negociación que estamos adelantando con el gobierno? Es que esa reforma constitucional es necesaria porque indiscutiblemente si hoy no se tienen los recursos adecuados, suficientes y crecientes, no va a mejorar la calidad. Y entonces vienen los argumentos, es que viene la prueba PISA, como usted ha dicho, viene la situación de la OCDE. No, nosotros hoy lo que estamos planteando es que el gobierno, y así lo ha venido expresando, no simplemente en el caso de la educación desde los 3 niveles de preescolar, básica, media, sino que también universitaria. Por ejemplo, es una obligación del Estado garantizarle a todos los niños, a la juventud, las condiciones para el ingreso a la educación superior. Esa es su responsabilidad y no puede accederla a los particulares. Y esto no significa que estemos en contra de quienes tienen o los colegios o las universidades privadas. Han jugado un papel importante, pero no nos pueden poner en la situación de que aquí nosotros entonces queremos simplemente que con las estigmatizaciones que se han venido dando. Lo que pasa es que los maestros y maestras de los colegios y universidades públicas educan en correspondencia al contexto, de la lógica,
porque no, aquí no se trata que la calidad simplemente uno pueda mirarla en elementos técnicos. Se trata del pensamiento, se trata de que la educación responda de acuerdo a los contextos y desarrolle los elementos críticos que se puedan tener para construir una sociedad en condiciones de dignidad. Es lo que estamos haciendo y vamos a continuar haciendo en estos grandes propósitos de la defensa de la educación pública que como FECODE hemos venido reivindicando a lo largo y ancho del país. Bien, presidente, yo quisiera preguntarle, sabemos que usted durante todos estos días, ya con el nombramiento, ha estado en diferentes reuniones, en el Congreso, con el gobierno nacional. Quisiera preguntarle puntualmente por el Ministerio de Educación. ¿Ya lo atendieron? ¿Ya habló usted con el ministro de Educación? ¿Ya habló con alguien en el Congreso para poder seguir con esas mesas de negociación constante que tienen con FECODE? Sí, claro, nosotros estamos negociando. Incluso no más en el día de ayer hemos construido unos canales de negociación para que estos elementos que hemos venido planteando se hagan realidad. De tal manera que hoy, en los procesos de negociación con el gobierno, las negociaciones nunca son fáciles, desde luego, pero hoy tenemos y se ha expresado voluntad para resolver los grandes problemas del país. La educación es un gran problema del país, que como tal, en las políticas que incluso ha planteado este gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos que concretarlo. Y yo creo que aquí lo que significan los diálogos, lo que significa la negociación, estamos apuntando, porque FECODE no simplemente ha planteado pliegos con relación a los intereses de los maestros y maestras, no. Nosotros hemos dado una lucha más allá. Por ejemplo, lo de la negociación pasada de la Ley 60 en 93. Bueno, allí se avanza importante, pero ocurre que en el 2001 aparece el acto legislativo, donde incluso el Fondo Monetario y todos estos grandes consorcios a nivel internacional, sí, para que le garantizaran el pago de la deuda externa, dijeron hay que recortar. Sí, hay que recortar los recursos y hoy tenemos un país sumido en la miseria. Sí, pero mire, profesor Domingo, yo quiero hacerle una última pregunta. Hace un instante usted nos hablaba del contraste de la educación pública y luego hablaba de una doctrina neoliberal. Y esto me lleva a algo que muchos critican de la educación pública. Y es que dicen que los profesores, como usted, adoctrinan. ¿Usted no cree que de pronto a veces sí hay una cierta realidad en eso? Cuando usted, por ejemplo, que yo entiendo que defienda el sector público, la educación pública, además todos deberíamos ser defensores y promotores de la educación pública, pero calificar a los colegios privados de algo neoliberal, ¿no le parece que sobra? ¿No le parece que precisamente ahí es donde se cae en un discurso político que para los estudiantes termina siendo o podría terminar siendo un adoctrinamiento? No, yo no estoy diciendo que los colegios privados, no, te estoy diciendo algo muy claro, es que estoy planteando de que el Estado debe asumir la responsabilidad del derecho. Profesor, no, tiene que garantizar esa parte para mí es clara, pero es que yo quiero ir más allá, yo quiero ir más allá. No, ¿Adoctrinan los profesores de FECODE en las aulas? No, no se adoctrina, simplemente se educa en correspondencia al contexto. Es que la obligación de un maestro, de una maestra, es educar con relación a la realidad que se vive el país. Y a los estudiantes no se les puede ocultar la realidad, de tal manera que no es que aquí, como se ha venido generando la estigmatización, es que nosotros adoctrinamos, no, nosotros educamos. Y para ello incluso los mismos programas que de acuerdo al Ministerio de Educación así los diseña. Y eso es lo que estamos haciendo y no estamos aquí entonces diciendo que las políticas neoliberales, lo que estamos hablando es de los gobiernos neoliberales que quieren quitarle los recursos de la educación pública entonces, para entregarlos. Están en una lógica neoliberal. Pero esto en un aula no va precisamente generando ya como una especie de distorsión, si no distorsión, por lo menos de formación en cierto camino o en cierta vía para los estudiantes,
Porque si usted dice que entonces ciertos gobiernos, que me imagino que son de derecha, pues afectan la educación, son neoliberales, no les gustan y dicen que la educación pública, lo público, en fin, es lo bueno, ¿no están ahí formando en cierta vía y en cierta forma de pensar a los estudiantes, profesor? No, nosotros lo que estamos diciendo por parte de los gobiernos y los que han golpeado a la educación pública y le han quitado los recursos, por ejemplo, en lo que va corrido de todos estos gobiernos neoliberales antes de Petro, indiscutiblemente le arrebataron a la educación pública alrededor de 290 billones de pesos. Y ahora entonces exigen, después que la estrangulan, vienen y exigen calidad. Y aplicaron unas reformas constitucionales totalmente lesivas. Nosotros hoy lo que estamos diciendo es que el gobierno y el Estado debe atender en estas condiciones una mejor educación, el desarrollo del pensamiento, de la libertad, de la democracia, de tal manera que los programas curriculares, los programas que tienen que ver con un país diferente, tienen que hacerse en el desarrollo de la democracia y para ello incluso se tienen que generar las garantías para que eso sea y no quitarle los recursos de la educación pública para entonces venir con ese sofisma de que vamos a enviar, por ejemplo, en lo que se está planteando de los bonos escolares, prácticamente es ofrecer unos recursos que son hoy del Sistema General de Aplicaciones para montar el negocio de la mercantilización de la educación. A eso nosotros nos oponemos y desde luego vamos a salir a las calles contra ese proyecto de ley 120. Uno lo entiende además porque en eso sí, creo, profesor, que estamos en la misma línea. La educación pública debe mejorar y debe meterse de toda la plata posible, pero igual debe garantizarse que esta sea democrática y que esta no tenga ningún tipo de visos políticos. Por eso la preocupación, que yo sé que usted me entiende muy bien y sé que quienes nos están viendo también. La educación pública ojalá fuera la mejor, tan mejor que quienes meten hoy a sus niños en colegios privados dijeran, yo para qué voto la plata en un colegio privado si el Estado no me puede garantizar una educación de calidad. Ese debería ser el sueño y esa debería ser la meta. Profesor Domingo Ayala, presidente de FECODE, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y vamos a seguir debatiendo. De algo sí queda claro, es que FECODE institucionalmente asume la defensa de la educación pública. Estamos dialogando y negociando el pliego de FECODE. Estamos impulsando la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que otorgue recursos suficientes y no por la vía de recortar para luego decir que simplemente allá hay mediocridad. No, aquí estamos empujando el tren. Yo creo que aquí queda claro nuestra defensa de la educación pública. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias. El profesor Domingo Ayala, el nuevo presidente de FECODE.